Bueno, tema 3 de lengua. Vamos a dirigirnos a ello. Y vamos a empezar, como siempre que empezamos un tema, por la parte de tipología textual del texto. Y en este caso, como siempre, esa parte o esa sección dentro de teoría y recursos. En este caso, en el tema 3, como veis, el texto que nos corresponde es el texto prescriptivo. ¿Vale? Bueno, para ir introduciendo un poco esto, ¿no? Para haciendo un warming up. Prescriptivo, que se relaciona o que, con palabras, ¿no? De su campo semántico de prescripción, prescriptor, prescribir, etcétera. Bueno, pues todo el significado básico, el significado del lexema, digamos, utilizando términos que ya hemos visto, de este campo semántico es, digamos, de un punto de, o sea, expresándolo de forma eh, esencial, digamos. El término, o sea, el significado básico, como digo, es pedirle o decirle a alguien que tiene que hacer algo de una manera concreta. Todo lo que tenga que ver con este campo semántico, prescripción, prescriptivo, prescribir, etcétera, está relacionado con el hecho de que un emisor le dice al receptor que tiene que hacer algo de una manera concreta. ¿Vale? Y por ahí va la idea también, por ahí va el objetivo de los textos que llamamos textos prescriptivos. Yo decía en una clase que para alguien de Córdoba como yo, joder, cada vez que tenga que decir lo de texto prescriptivo, la verdad es que se me va la vida, pero bueno, es lo que hay. Vamos entonces, como siempre, para la teoría. Luego hablamos brevemente de, como siempre, del material extra. Abajo del todo, y en este caso tenemos, bueno, pues el PDF, el texto prescriptivo, bueno, pero en principio, ¿no? Que tenemos esa definición un poco más técnica, ¿no? Y demás. En este caso nos dice, los textos prescriptivos tienen como propósito o bien guiar al lector o receptor a la hora de conseguir un objetivo o bien regular el comportamiento del receptor frente a una situación o contexto. Por todo esto que parece muy bien, muy bonito y súper bien redactado, viene a decir lo que he dicho. El texto prescriptivo le dice a alguien lo que tiene que hacer y lo tiene que hacer de una manera concreta. Esa es la idea, la esencia del texto prescriptivo. Que tienes que hacer algo de una manera concreta y si haces ese algo de una manera concreta, conseguirás un fin, un objetivo concreto y determinado. ¿Vale? Bueno, ¿cómo se concreta esta idea? Pues mirad, los textos prescriptivos se dividen como en dos apartados, tipos, clases, categorías, como queráis llamar, que son los instructivos y los normativos. Los dos responden a esa idea general que estoy diciendo, es decir, decirle a alguien que haga algo de una manera concreta para conseguir un objetivo. Pero la manera en la que piden al receptor, en la que piden a la persona que lee o escucha ese texto prescriptivo que haga algo es diferente. Los instructivos te van a pedir que lo hagas de una manera y los normativos te van a pedir que lo hagas de otra. Eso es lo que vamos a ver. Los textos instructivos. Bueno, instructivos, instrucción. Pues más o menos por ahí va la cosa. Mira, los textos instructivos son todos aquellos que presentan una serie que ofrecen al receptor escrito o oral, es decir, texto escrito, texto oral, que eso siempre lo comentamos. Como digo, ofrecen al receptor una serie de instrucciones, una serie de pasos a seguir, y si el receptor sigue esos pasos, sigue esas instrucciones de la misma manera y en el mismo orden en el que se presentan en el texto, conseguirá llevar a cabo el objetivo o el fin que se propone. El objetivo o el fin que ese texto instructivo encierra. Por ejemplo, siempre con los ejemplos lo vemos esto más claro. Una receta de cocina, quizás es el ejemplo perfecto, además que todos podemos entender, incluso los cocineros nefastos, entre los que yo me encuentro, para entender esto del texto instructivo. Una receta es una presentación inicial, pero una receta es una serie de instrucciones que están colocadas en un orden concreto y que si las sigo en ese orden concreto, conseguiré un objetivo que será realizar ese plato. Entonces, normalmente, pues una receta, yo digo, hay una descripción previa del plato, una enumeración
de los ingredientes y luego nos va diciendo. Primer paso, pues es esto. Segundo paso, es esto. Hasta que, si sigo los pasos que me dicen, las instrucciones que me dicen y en el orden que me dicen, conseguiré el objetivo que es preparar ese plato de desarrollo. Eso es un texto instructivo. Y al igual que las recetas, tenemos los prospectos de los medicamentos, cuando nos dicen esto que ante la posología, cómo tomarlo. Un manual, por ejemplo, de funcionamiento de un aparato electrónico. Unas instrucciones para montar un mueble, ¿no? Siempre que no sean las de IKEA, que ya sabéis que son solo dibujos, que no hay texto, etcétera, etcétera. Pero básicamente es eso, el texto instructivo. Seguir unas instrucciones, insisto, porque esto luego lo vamos a volver a mencionar, en el orden concreto en el que se presentan para llegar al fin que me propongo. ¿Vale? Y junto a estos, los textos normativos, pues son los que me proponen normas. En los textos normativos se me presenta una serie de normas o reglas que debo cumplir para actuar o comportarme según estoy obligado dentro de un contexto concreto, dentro de una situación concreta. ¿Vale? Es decir, son recopilaciones de normas o de reglas que se aplican, como digo, pues a lo mejor en una institución, en un lugar concreto. Por ejemplo, en los colegios, ¿no? O los institutos hay una serie de normas respecto del uso del móvil en un instituto. Bueno, pues el estudiante debe de someterse a esas reglas, cumplir esas normas, actuar de acuerdo a esas reglas, siempre que cuando esté dentro del instituto. Y a diferencia también de los textos instructivos, si esas reglas o esas normas no se cumplen, habrá una sanción. Ya dependiendo de la situación, del contexto concreto en el que nos encontremos, esa sanción será de un tipo de. ¿Vale? Pero esa es la diferencia fundamental. Mientras que las instrucciones, pues la idea es que tú las sigas para llegar a un fin concreto, los textos normativos estás obligado a cumplir esas reglas, cumplir esas normas que se aplican, como digo, dentro de un contexto muy concreto. Por ejemplo, el código de circulación, los reglamentos de un deporte, la norma de funcionamiento, como dice de un gimnasio, etcétera, 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 son textos normativos que se aplican en esos contextos concretos, en esas situaciones o áreas concretas. ¿Vale? Básicamente esta es la idea del texto instructivo y del texto normativo, es decir, de los textos prescriptivos. Los dos son textos prescriptivos, recordad, que nos dicen cómo hacer algo de una manera concreta. ¿Y cuáles son las características lingüísticas? Es decir, yendo un poco, digamos, ya a la chicha, qué lengua o qué características pues, presenta, ¿no? El castellano, la lengua con la que se redactan o se crean estos textos, ¿vale? Y que por lo tanto me van a permitir, en el caso de que me presenten un texto prescriptivo, identificarlo, analizarlo, etcétera, etcétera. Bueno, la primera de estas características lingüísticas la menciono simplemente porque, bueno, hace referencia a las funciones del lenguaje que este año, pues no, bueno, no entran dentro del programa y que estamos solo viendo de pasado. Si recordáis acerca de esto de las funciones del lenguaje, es decir, qué propósitos tiene, con qué propósito, con qué objetivo utilizo yo el lenguaje en un momento concreto, la función predominante en un texto prescriptivo será la apelativa, que la apelativa es la de cuando, digamos, utilizamos el lenguaje para actuar sobre otra persona, para influenciar sobre otra persona, para que esa persona se comporte de una manera concreta, ¿no? Esa es la función apelativa. Por lo tanto, viene perfectamente, es la propia, digamos, de este tipo de textos. En los textos prescriptivos, de uno u otro tipo, el emisor, como dice ahí, tiene una autoridad para poder, lógicamente, escribir, crear esas instrucciones o bien redactar esas normas y que, por lo tanto, tú las apliques. Es decir, que si no hay esa autoridad, si no hay a veces, autoridad también puede ser sustituido por prestigio. Si el que crea esas normas o el que crea esas instrucciones no tiene esa autoridad o ese prestigio sobre el receptor, pues ese texto prescriptivo no vale. Por ejemplo, si yo sigo una receta y el creador de esa receta es pues, Carlos Arguiñano, la autoridad, el prestigio de Carlos Arguiñano me permite a mí, lógicamente, confiar y seguir al pie de la letra la receta porque sé que esa autoridad, ese prestigio, me garantiza a mí que el resultado, si sigo las instrucciones, va a ser el que me dice.
O igual, en el código de circulación, pues es la Dirección General de Tráfico, es decir, en definitiva, el gobierno, quien está detrás, y por lo tanto esa autoridad es la que me impele a mí, la que me dice a mí, chico, que hay que cumplirlo porque si no hay una sanción bastante seria. Entonces, el elemento de la autoridad por parte del emisor, del creador de esos textos prescriptivos, pues, tiene cierta relevancia. Bueno, el 3 ya entra en faena. Utiliza un vocabulario claro, preciso y objetivo, por supuesto. Los textos prescriptivos no son textos para ambigüedades, para malentendidos, no, porque es que si no entonces se rompe con la función principal, que es que tú hagas algo. Si yo no me entero de la receta, si yo no tengo claro cuál es la norma que tú me estás pidiendo, no puedo actuar de la manera que tú me pides, ¿vale? Por lo tanto, el lenguaje siempre tiene que ser muy claro, muy preciso, muy objetivo, muy yendo a lo que tiene que ir, ¿no? No hay nada peor que, por ejemplo, pues volviendo a la receta, que una receta en la que no se entienda los pasos que te proponen, ¿no? O normas, reglas que resulten confusas y que parezcan que si haces una cosa está mal, pero si haces la contraria también. Bueno, las reglas y las normas, obvio decirlo, por supuesto son en positivo o en negativo. Es decir, que para que haga algo, esté obligado a hacer algo o esté obligado a no hacer. ¿Vale? Pero la idea importante, por lo tanto, tiene que ser muy claro. Lo que me pidan que haga, tanto si son unas instrucciones como si son unas normas, tiene que quedar muy claro. Y por eso el lenguaje, el vocabulario, tiene que ser, como dice ahí. En relación también con los textos descriptivos, porque y aquí una acotación, realmente los textos prescriptivos no son sino un tipo, una subcategoría de textos descriptivos objetivos, ¿vale? Pero bueno, y cierro aquí la acotación, cierro aquí el comentario. En relación con eso, como digo, los verbos que se utilizan en este tipo de textos, en la mayoría de los casos se utilizan en presente de indicativo, que es ese no tiempo que vimos en su momento cuando hablamos del texto descriptivo, porque no hay acción. Y no, aquí simplemente es una enumeración de instrucciones, una enumeración de normas. Puede aparecer el condicional, puede aparecer el infinitivo, pero junto con el presente de indicativo, el otro modo verbal en el que se suele presentar las formas verbales, que es muy común también quizás sobre todo en las instrucciones, es el imperativo. Bueno, las instrucciones y en las normas también, ¿no? Coge dos huevos, separa las claras de las yemas, mezcla, ¿vale? Es decir, en las instrucciones o también en las normas es muy común que aparezcan también bajo la forma del imperativo. Es decir, bajo esa forma en la que el verbo se utiliza para dar una orden. Por lo tanto, los verbos presente o imperativo serán la forma más común la forma más común en la que se presenta. Obvio el número 5, la pasiva refleja, ya la mencionaremos brevemente cuando en su momento, allá por no sé cuándo, hablemos de la pasiva en relación también un poco con uno de los complementos de la sintaxis. La sexta dice, las instrucciones o normas siguen un orden cronológico de importancia decreciente. Bueno, vamos a separar. Las instrucciones, los textos instructivos, ya lo he mencionado, lo he dejado caer antes, es básico, es fundamental el orden cronológico, que las instrucciones estén dispuestas en el orden preciso en el que se tienen que seguir. El paso primero es el que hay que hacer primero, el segundo es el que hay que hacer segundo, y así sucesivamente. Y por supuesto, el receptor, el que sigue ese texto instructivo, tiene que seguir al pie de la letra ese orden en el que se presentan las instrucciones si quiere obtener o conseguir el objetivo que propone ese texto. ¿Vale? Esto no es así en los textos normativos, es decir, los textos normativos no es tan importante el orden cronológico, es más, eh, no vendría al caso, pero sí es habitual, aunque no es una obligación, como el orden cronológico en los textos instructivos, pero sí es habitual que las normas se dispongan, como dice ahí, en importancia decreciente, es decir, que primero estén las más importantes, aquellas que, si no se cumplen, conllevan, por lo tanto, una sanción más grave, y conforme se va avanzando, la importancia, digamos, de esas normas vaya disminuyendo. Esto, insisto, no es una obligación, pero es habitual, ¿no? Más que nada porque lo que se supone, más que nada porque, como digo, lo que aparece primero es como que lo que capta más la atención y lo que se nos queda más, digamos, en la retina. Y por último, el 7 y el 8, los 1,
los digo los dos. Hay un elemento visual importante que suele ser habitual en este tipo de textos prescriptivos, ¿vale? Ese elemento visual se resuelve de dos maneras. Uno, porque a veces se utilizan letras en diferentes tamaños, con diferentes diseños, que si en negrita, en colores, etcétera. Y también que es habitual que estos textos normativos o instructivos vayan acompañados de un apoyo visual como imágenes, fotografías, diagramas, etcétera, etcétera, ¿no? El ejemplo más claro para entender esto es, por ejemplo, pues toda aquella cartelería que surgió durante durante la pandemia, el confinamiento y posterior, por ejemplo, en los centros de salud, en hospitales, en donde a través de dibujos y textos se nos decía las normas de obligado cumplimiento que teníamos que seguir cuando estábamos en esos centros, ¿no? Llevar una máscara, la separación, etcétera, etcétera. Si recordáis, bueno, de hecho, quizás todavía se puede ver en algún hospital o centro de salud, eran textos prescriptivos, textos normativos, donde se mezclaba el texto, las palabras, con ese apoyo visual, de dibujos, gráficos, etcétera. Vale, y hasta aquí. Esto sería lo que habría que hablar de estos textos prescriptivos, instructivos, normativos. Tenéis a continuación un ejemplo de una receta para que, si aún no ha quedado claro, veáis qué es eso de los textos instructivos. Y después un ejemplo, un texto normativo, concretamente que, como dice, las normas para el uso del taller de tecnología. Y no son inventadas, están tomadas de acá de un instituto, de los documentos de un instituto de Granada, del IES Vega de Atares. ¿Vale? Para que, si insisto, no ha quedado claro, veamos bien de qué se trata cuando hablamos de un texto normal. ¿Vale? Bueno, ¿qué tenemos en este caso de apoyo extra? A muy poco porque, como decía, realmente la categoría de textos prescriptivos yo creo que es bastante clara, ¿no? Y es fácil de asimilar. Bueno, tenéis un vídeo, instrucciones para dar un abrazo, ¿vale? Y nada, se os propone una serie de actividades a la par del vídeo que, como siempre, se os invita, si queréis, a hacer, ¿no? Y estas actividades van un poco más allá del análisis única y exclusivamente de las características de los textos prescriptivos o instructivos, ¿no? Y se intenta dar un poco, ampliar un poco eh, y como digo, algo más allá, ¿no? Añadir una dimensión diferente, ¿no? O más allá de la puramente lingüística. Bueno, y puesto que ya hemos estudiado los textos prescriptivos, ya también estáis en disposición, bueno, a partir del día 13, porque aunque ya estamos con el tema 3, recordad que tenéis hasta el 11 para entregar los ejercicios del tema 2, tanto de inglés como de lengua. Estos ejercicios del tema 3 de inglés y lengua se abren el 13, ¿vale? Bueno, pues cuando ya se abra, ya estáis en disposición de poder hacer, si queréis, el ejercicio de tipología textual de esta unidad. Entonces, me voy al apartado de ejercicios obligatorios dentro del tema 3, es hasta el 12 de diciembre, y vais a ver que se os proponen dos textos. Uno de Julio Cortázar, bueno, es uno de los más grandes escritores de lengua castellana, que es Instrucciones para subir una escalera. Lo de antes, ¿no? Con las instrucciones para dar un abrazo. Bueno, ¿y eso necesita instrucciones? Bueno, lo escribió Cortázar, o sea que algo hay que decir. Más allá, y como digo, vamos a pasar o vamos a ir un poco más allá de lo meramente superficial, de lo meramente referido al texto instructivo. Y otro que también tiene ese elemento extra, que es decálogo para formar un delincuente. Y lo escribe Emilio Calatayud, que quizá a algunos suena, es este juez que tiene destino en Granada y que se hizo hace ya años, más o menos conocido por sus sentencias, ¿no? Cuando trataba con delitos eh, en los que estaba involucrado adolescentes y demás, ¿no? Siempre con un punto de vista de educativo, reformatorio, más que punitivo, ¿no? Bueno, pues él escribió este decálogo para formar un delito. Bueno, con estos dos textos, pues tenéis ahí una serie de ejercicios porque son prescriptivos, cuál es el tono, es decir, en el que analizamos lo puramente lingüístico, lo puramente
referido a esos textos prescriptivos o normativos, y también se os pregunta, ya digo, por ese algo más, ¿no? Por ejemplo, fijaos en la D. ¿Cuál crees que es la intención del autor al escribir un texto como usar las escaleras? ¿O crees que el tono utilizado es subjetivo, es objetivo? ¿Vale? Es intentar, como digo, ir un poco más allá. Y la última actividad incluye esa redacción en esta unidad. Redacta un texto de no más de 100 palabras, es decir, no más, el límite es 100, no es necesario más, no hay que escribir más. Y si alguien quiere escribir más, se aguanta las ganas, se reprime un poquito y llega como mucho hasta las 100. Donde expliques a un extraterrestre cómo usar un objeto de uso común en la Tierra. Yo sé que la situación, bueno, no sé, cómo está el mundo, seguro lo que va a pasar mañana. Pero bueno, que eso ya lo último que nos falta, que venga un platillo volante. Pero bueno, pues imaginar esa situación de que tuvieras que a alguien que no sabe absolutamente nada de nuestro mundo y tú tienes que explicarle, pues, para qué sirve, pues no sé, pues es un coche. Y solo 110. O sea, solo 100, ¿no? Solo Vale, 100, vale, ¿vale? vale. Entonces, claro, la idea es hacer un texto prescriptivo. Hombre, esto pues quizás se sugiere más un texto instructivo y demás, pero bueno, eso ya es vuestra elección, ¿eh? Un texto prescriptivo donde le digáis cómo funciona, cómo utilizar un objeto común. Pues no sé, el que se os ocurra a cada uno. El punto de partida es ese, es alguien, se lo estáis contando a alguien o a algo, esa forma de vida, que no tiene ni idea, que es un total descubrimiento nuevo, es cualquier objeto que para nosotros pues es común. ¿Vale? Vale. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí este apartado de los textos prescriptivos.